¿Qué tal, amigos? Los saluda con muchísimo cariño el padre Miguel Ángel Sánchez Zapata, responsable de los movimientos y asociaciones laicales y presidente de la Comisión de Familia, Juventud, Laicos y Vida de la Arquidiócesis de Tijuana. Y estoy aquí en el contexto del 22º aniversario de Matrimonios Católicos en Acción, para presentarles un panel donde tendremos presente a 3 matrimonios, los coordinadores actuales, Ana y Óscar, y los ex coordinadores. Estoy hablando de Rubén y Angélica y Manuel y Rosario Gordián. Además, contaremos con la presencia del asesor espiritual de este movimiento. Estoy hablando del padre Héctor Emilio Nava Sánchez. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a este panel donde vamos a escuchar la riqueza de la experiencia que han tenido estos matrimonios en su vida como parejas, pero también lo que ellos han aportado en la historia de este hermoso movimiento para la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Tijuana. Sean cordialmente bienvenidos y disfruten lo que con tanto cariño les hemos preparado. Quiero pues que comencemos con un matrimonio que tengo la oportunidad de conocer, que quiero muchísimo y que, bueno, pues ellos tendrán la oportunidad de compartir con todos ustedes la experiencia que vivieron mientras vivieron su coordinación de este movimiento, pero también cómo ha sido su caminar en esta comunidad de matrimonios. Estoy hablando de los señores Manuel y Rosario Gordián, a quien les doy una muy cordial bienvenida y en este momento también les doy la palabra para que compartan con todos nosotros. Queridos hermanos de Matrimonios Católicos en Acción, yo soy Manuel de Rosario. Y yo soy Rosario de Manuel. Nosotros vivimos el retiro número 4 y pertenecemos a esta hermosa comunidad de María Inmaculada Concepción. Rosario y Manuel tenemos aproximadamente 20 años en este movimiento y a partir de esos 20 años que iniciamos nuestro proceso dentro de Matrimonios Católicos en Acción, hemos servido con un gran amor y con gran entusiasmo dentro de nuestro movimiento. Nuestro retiro fue en el año 2005, en el mes de abril. De ahí iniciamos ya nuestro servicio dentro del movimiento, dentro del grupo parroquial, que en aquel entonces era un grupo parroquial. Vivimos así nuestro servicio durante 7 años, el cual nos fuimos de alguna manera integrando a lo que era el grupo que coordinaba a las comunidades existentes en ese entonces, que eran aproximadamente 7 comunidades, entre 7 y 10 comunidades. Nos hacen la invitación para pertenecer al grupo que coordina los matrimonios que en aquel entonces estaban. Nos invitan a participar y en lo cual nosotros aceptamos con mucho gusto. Y así inicia nuestro servicio ya con un poco más de compromiso, dando el paso siguiente a que nos piden ser, se hace la elección para ser nuevos coordinadores y salimos nosotros elegidos, que en ese año era el 2010, ya con cierto tiempo recorrido, con una estructura que el padre Rubén hizo que fuera más llevadera. Él viene aquí a la comunidad donde ya se tenía 7 años en servicio, algunos matrimonios, los cuales dieron todo su amor a ese servicio, los coordinadores que fueron en ese tiempo, Juan y Rosa, los cuales a nosotros nos brindaron mucho cariño y todo su apoyo. A partir de que nosotros fuimos elegidos coordinadores, damos inicio, o más bien seguimos con el carisma que se tenía desde un principio, y de alguna manera
pues nos involucramos más ya a nivel diócesis o arquidiócesis, teniendo 10 comunidades en servicio en diferentes puntos de la ciudad. A partir de ahí nos hacen la invitación a servir en lo que se organizó para el quinto Congreso Eucarístico. Precisamente en ese quinto Congreso Eucarístico nos mandan a llamar para servir, pero dentro de la misma diócesis de Tijuana o arquidiócesis de Tijuana, que ya era arquidiócesis, nos invitan a participar en la valla precisamente de este quinto Congreso Eucarístico. Y pues muchos se preguntaban, ¿ellos quiénes son? Esas personas o esos matrimonios que son de azul y blanco, que parecen unos palomos y que andan ahí vagando sin rumbo. No, sí teníamos un buen rumbo, que era servir a Dios y a los matrimonios. Y a partir de eso, pues nos empezamos a dar a conocer un poco más, y es cuando precisamente el padre Miguel Ángel nos dice, es que ustedes ya están en varias parroquias, ya pertenecen a una arquidiócesis de Tijuana y deben de conformarse como movimiento, porque el estar en movimiento precisamente en una y otra parroquia, aparte de que eso nos conlleva a evangelizar más, pues fue la principal idea de convertirnos o hacernos movimiento. Ya no éramos un grupo parroquial, ya no éramos diferentes grupos parroquiales, ya éramos un movimiento. Esa era la principal idea. Y entonces, en una reunión que tuvimos con unas religiosas en nuestra casa, en la casa de ustedes, en un cafecito que estuvimos tomando y un buen desayuno, las mismas religiosas nos dicen, ¿qué es para ustedes el carisma? ¿Cuál va a ser su carisma? ¿Cuál es la ambición que ustedes tienen en cuanto a este movimiento? Y estuvimos analizando, haciendo muchas cosas, hasta que logramos encontrar cuál era nuestro carisma. Nuestro carisma propiamente matrimonial era un movimiento que eran matrimonios ayudando a otros matrimonios. Ese fue nuestro carisma propiamente, que nació a partir de este encuentro con las religiosas y con el padre Miguel Ángel. Posteriormente empezamos a ver cómo iban a ser nuestros estatutos. Teníamos ciertas directrices y ciertos documentos que inclusive el padre Rubén ya nos había orientado para empezar a conformar lo que sería este movimiento de matrimonios católicos en acción. Y convertimos nuestra casa en un búnker, porque ahí pusimos precisamente una mesa bastante grande para que pudiéramos caber todos los matrimonios convocados para empezar a formar los estatutos. Fueron varias noches, muchas, no sabemos cuántas, no sabemos cuántos burritos, cuántos sándwiches y todo eso gastamos para estar cenando después de estar analizando esta situación de cómo íbamos a conformar nuestros estatutos a partir del carisma que estábamos haciendo propiamente matrimonial. A partir de ya de esta formación del estatuto, acompañados con el padre Héctor Emilio, que él llega a la parroquia como vicario, nos hace referencia qué es lo que debe establecerse como un estatuto. Dentro de este tiempo, las comunidades seguían su ritmo natural, seguíamos en las aperturas, en lo cual también quisimos invitar a otros matrimonios a que fueran parte del grupo base rector, en el cual ya la estructura que el padre Rubén nos había apoyado para que fuera parte de esta estructura que tenemos dentro del movimiento. Y llamamos a otros matrimonios que pertenecían a otras comunidades, y ahí con la finalidad de hacerlos partícipes de que estuvieran de las diferentes comunidades para poder
tener una mejor visión de lo que es el carisma. Continuando con el estatuto, se lleva unos meses, varios meses para poder conformarlo, y de alguna manera esto nos viene a dar fortaleza para poder permanecer y pertenecer a las parroquias, que de alguna forma se va involucrando a los matrimonios que llegan por primera vez a la comunidad parroquial. Se empiezan a dar ya seguimiento a varios documentos referentes a cómo vamos a iniciar la reunión. Se empieza a conformar lo que es un grupo base, se empiezan a conformar diferentes grupos bases en las diferentes comunidades, y también en el 10º aniversario de MCA, de Matrimonios Católicos en Acción, cuando inauguramos precisamente la capilla que está en nuestra ahora nueva catedral de la zona Río, nos sentimos orgullosos de saber que nosotros inauguramos esa capilla en la misa que nos presidió precisamente don Rafael Romo Muñoz, nuestro arzobispo en ese entonces, y a partir de eso nace el carisma propio de MCA, pero ya podemos decirlo que con una mayor legalidad, porque aunque fuera de palabra, que el señor arzobispo así nos los hizo saber, pero ya nos conformamos a partir de ese 10º aniversario como lo que es Matrimonios Católicos en Acción, como movimiento. Ya enseguida de eso seguimos inmersos dentro de las comunidades y muy agradecidos con Dios por todas las bendiciones recibidas en este servicio, porque es un esfuerzo el que se hace, pero Dios siempre pone los medios para poder llegar a un buen fin y en un servicio pleno y lleno de confianza que nuestro Señor siempre nos acompaña. Matrimonios Católicos en Acción nace precisamente en esta ciudad de Tijuana y tenemos un eslogan que lo seguimos perseverando siempre, que es nacidos en Tijuana por obra e inspiración del Espíritu Santo, porque de esa forma es Dios quien rige los pasos y el camino de Matrimonios Católicos en Acción hasta la actualidad. No nos queda más que agradecer a Dios por el cual nos permitió aportar un pequeñito grano de mostaza, como decimos nosotros en MCA, y seguir perseverando en nuestro matrimonio y en las comunidades donde Dios nos permite aperturar. Y también agradecer a mucha gente, muchos matrimonios que han aportado no nomás ese granito de arena o de sal o de mostaza, sino que muchas cosas que han aportado, y en agradecimiento precisamente, por ejemplo, a Gustavo y Susi y a tantos matrimonios que desgraciadamente ya no están con nosotros, como Jorge de Tere, que él nos prestaba su casa precisamente para las reuniones que teníamos. No era cada quincena ni cada mes, eran una vez a la semana. Era tan importante y tan bonito acudir a ese llamado que Dios nos hacía, porque así es como se iniciaron esos procesos de desarrollo y de lo que ahora en la actualidad es Matrimonios Católicos en Acción. Agradecemos a todos ellos y a muchas gentes que se nos han adelantado, pero que saben que están dentro de nuestro corazón y que los recordamos con mucho cariño. A todos ellos, nuestro agradecimiento. Bien, pues creo que con esto pueden ustedes ya empezar a armar la historia del momento en el que sucede el cambio de ser grupos parroquiales a convertirse en movimiento. Una motivación definitivamente guiada por el Espíritu Santo, ellos abiertos completamente al Espíritu y por supuesto con la asesoría
de los pastores. Agradecemos a Manuel y a Rosario que nos compartan esta riqueza de esa etapa donde les tocó participar activamente. Bien, a Manuel y a Rosario les sucedieron en la coordinación Rubén y Angélica. Así que en este momento les vamos a dar a ellos la palabra para que también ellos nos compartan cuál ha sido su experiencia, no solo en el cargo de coordinadores generales o diocesanos, sino también en su experiencia en su paso por Matrimonios Católicos en Acción. Muchas gracias, Padre Miguel Ángel. Soy Rubén de Angélica. Angélica de Rubén. Híjole, cuántos recuerdos. Así es, nosotros pertenecemos a la parroquia de la Conversión de San Pablo y vivimos el retiro número 3. Número 3. Me acuerdo que nos dieron mucha carrilla en aquel entonces, íbamos de rojo. Estamos en elecciones, ustedes se han de acordar del color rojo aquel, 2004, marzo del 2004. Estamos cumpliendo un poquito más de 20 años como miembros de MCA. En aquel entonces la única comunidad que existía era esta comunidad, Inmaculada, ¿te acuerdas? Inmaculada, Concepción, Padre Mario Heredia, lo cambian, llega a Ascensión del Señor, era vicario de conversión era capilla de Ascensión, y le gustó la idea desde aquí, entonces Apertura realmente invita a gente de Inmaculada a aperturar en Conversión de San Pablo en aquel marzo del 2004, ¿no? Y a la fecha, de 2004 a la fecha, ¿no? Vivimos el Retiro 3, como muy bien lo dice Angélica. Por obra del Espíritu Santo nos toca coordinar, ser coordinadores generales. Costaba trabajo en aquel entonces decir diocesanos, ¿no? Decías tú, a ver, ¿cómo que diocesano, no? Hasta que se fue entendiendo la diócesis, la arquidiócesis, etc. Nos tocó coordinar, Angélica, de 2000... Un periodo de 2016 al 2019. De 2016 al 2019. Platicando hace ratito con Angélica, decíamos luces y sombras. Pues yo creo que sombras no, sino luces, siempre luces, ¿no? A lo mejor más intensas unas que otras, pero siempre luces, ¿no? Nos toca realmente un camino ya muy recorrido, con algunos ajustes. Realmente se habla ya de un estatuto un poquito más aterrizado, se habla más de procedimientos, se habla más de manuales, temas para las reuniones quincenales, comisiones, la comisión de retiros, la comisión de formación, etc. Y de alguna manera la elección de aquel entonces ya se hizo como el estatuto decía, ¿no? Una asamblea general, una votación, una terna que se le presentó al obispo en aquel entonces, don Rafael Romo. Y fue un proceso distinto, ¿no? a lo que veníamos haciendo durante muchos años, ¿no? Nos toca, no recuerdo bien, no quiero echar mentiras, pero ¿cuántas comunidades habría en aquel entonces? 13, 14 comunidades, 12, 13 comunidades. Nos toca el cierre de algunas, realmente nos toca el cierre de 1 o 2 comunidades, pero también nos toca la apertura de varias, ¿no? Asignar aquellos matrimonios de seguimiento en las comunidades, estar al pendiente de ellas. Un trabajo muy fuerte con los párrocos, no tanto porque no quisieran el grupo, ¿no? El movimiento, sino para que lo conocieran, ¿no? Que lo conocieran, enseñarle nuestros manuales, nuestros temas, que sí, algunos venían de algunos libritos viejitos que teníamos por ahí, muchos otros temas salieron de MFC desde el inicio, muchos vienen de ahí, se fueron modificando, pero fue un trabajo así muy suave, ¿no? Muy suave, muchos sacerdotes haciéndonos
observaciones a los temas, miren, quítele esto puede significar distinto, etcétera. Pero yo creo que fue un periodo muy suave, ¿no? De mucha satisfacción. Así es, así es. ¿Qué más hubo? Muchas luces, insisto. Las reuniones estas mensuales ya no con 2 o 3 coordinadores, había 15, 16 comunidades en aquel entonces, ¿no? Entonces, reunirte cada mes o cada mes y medio con 15 coordinadores, platicar las diferencias de todas las comunidades, aunque éramos el mismo grupo o el mismo movimiento, pues muy enriquecedor eso, ¿no? Establecer algunos ciertos procedimientos o estandarizarlos más que establecerlos, ¿no? Que los cuestionarios, que cómo llevan la reunión quincenal allá, no, pues acá la llevamos así, bueno, pues hay que hacerle así, hay que hacer estos ajustes, y todo eso, al final de cuentas, sombras no, yo creo que luces todas al final de cuentas, luces, y que se han ido conformando, yo creo, desde ese entonces a la fecha, ¿no? No sé, Angélica, ¿qué más? ¿Qué se me esté pasando? Y pues a nosotros como matrimonio ha sido un caminar de mucha satisfacción. El tener a Cristo entre nosotros nos ha ayudado a fortalecer el matrimonio y pues teniendo nuestro lema, aquí estamos Señor para hacer tu voluntad. Y pues hacer muchas veces el Salmo 39, muchas veces, que viene siendo un salmo penitencial, ¿verdad? Que muchas veces uno le cuesta trabajo desprenderse de muchas cosas para poder hacer el bien, ¿no? Entonces, lo que recibes al decir esto de aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad y poder apoyar a otros matrimonios, la verdad es algo muy redituable, ¿no? Es cuando uno entiende realmente qué es la famosa humildad que la mencionamos cada rato, ¿no? Pero cuando uno ya lo piensa y dice, realmente es eso, ¿no? Realmente es eso, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad y no la mía. Y entender eso, híjole, cuesta pues 20 años, ¿no? Así es. 20 años o un poquito menos. Pero bueno, creo que es parte de este caminar, es parte de este movimiento que de alguna manera se ha ido fortaleciendo mucho, tanto a nivel diocesano, insisto, diocesano que fue el segundo paso, voy a decirlo así, pero también a nivel parroquial, ¿no? Comunidades nuevas, que actualmente comunidades nuevas, no digo que les ha tocado fácil, pero sí, ellos conocen documentos pues que ya tienen muchos años que se han ido haciendo, modificando, actualizando, que ponle, quítale, todo para mejorar, ¿no? Pero la base, como ya lo comentaron algunos compañeros, la base esta desde 2004, 2005 realmente es lo que ha conformado esto, ¿no? Un grupo de amigos que se reúnan a tomar la tacita de café y etcétera, ¿no? Pues ya quién sabe cuántas tacitas de café ha habido en estos años, ¿no? Pero yo creo que ha dado fruto. Y MCA creo que sigue, porque ya se dijo, esto es obra de Dios, y MCA sigue, y sí nos toca, yo creo, poner nuestro granote de arena, ¿no? Yo creo que tenemos que abogar por esto, formarnos los tiempos ahorita los tiempos de la sociedad, de la misma iglesia, nos obligan a la formación laical, ¿no? Nos tenemos que formar si realmente queremos que esto tenga más cimiento, ¿no? Más cimiento y agarrados de la oración como siempre lo hemos dicho, ¿no? Pero la formación laical ahorita creo que es muy importante y necesaria para todos nosotros en temas variados, ¿no? En temas variados, familia, género, etcétera. Todos estos temas que de alguna manera, sinodalidad, que lo mencionamos mucho, temas que nos obligan, insisto, a estar formados, sobre todo si estamos representando, voy a decirlo así, a mucha de la parte de la familia en las parroquias, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos toca todavía, ¿no? Nos falta ese pedacito, ¿no?
pues solamente queremos agradecer esta oportunidad que nos dan. Padre Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y pues aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Igualmente, gracias, Padre Héctor. Pues también nosotros agradecemos profundamente a Rubén y a Angélica por este testimonio que se reduce en 5 minutos, un resumen, pero que la verdad es toda una experiencia, todo un camino que, como ellos mismos dijeron, pues ha sido enriquecedor para su matrimonio, para su familia. Creo que esa es la primera instancia donde MCA tiene que llegar a producir un fruto y después, obviamente, compartirlo con otros matrimonios. Fue un momento clave donde se hizo este salto de la parroquia a los movimientos y de multiplicarse en distintas comunidades parroquiales. Bien, pues ha llegado el momento de presentarles ahora a los coordinadores actuales que tienen la tarea de continuar esto que ya comenzaron en su momento, esto que han compartido en la historia de Matrimonios Católicos en Acción. Estoy hablando de Ana y Óscar, que son los coordinadores diocesanos actuales de MCA. Vamos con ellos. Pues muchísimas gracias, Padre Miguel Ángel, por su presentación. Ahora sí que en esta cronología que hemos ido siguiendo con nuestros compañeros, hermanos en Cristo, Rubén y Angélica, nos toca compartir un poco a nosotros. Me quiero presentar, yo soy Ana de Óscar. Yo soy Óscar de Ana. Nosotros pertenecemos a la comunidad Nuestra Señora de la Soledad. Y nos tocó vivir, por gracia de Dios, el retiro número 13, ¿verdad, Ana? Así es, retiro número 13, hablando que ya habían caminado 7 años el movimiento cuando nosotros llegamos. Cronológicamente vuelvo a decir esta palabra porque definitivamente marca para nosotros un antes y un después. Sí en nuestras vidas como matrimonio, pero también nuestro encuentro con Cristo. Creo que fue muy importante para nosotros ese acercamiento que Matrimonios Católicos en Acción dio como paso, una oportunidad a conocer una manera distinta de vivir. Hemos compartido en diferentes testimonios que es un antes y un después de Matrimonios Católicos en Acción. Así Ana y Óscar lo han referido en diversos momentos de compartir. Y ya nuestros hermanos en Cristo pues estuvieron compartiendo esa transición, ese caminar dentro del movimiento, cómo se ha ido cimentando, cómo se ha ido estructurando. Lo que Ana y Óscar actualmente en la coordinación general que presiden hemos solidificado, hemos consolidado, hemos pulido todo lo que Rubén, Angélica, lo que Rosario y Manuel han trabajado junto con los diversos sacerdotes. Esto de darle forma. Matrimonios Católicos en Acción sabemos que es un evolucionarse constantemente, un actualizarse, y ese es el gran reto que tenemos actualmente, entre otros tantos, claro, pero dentro de este caminar ha sido de una manera muy enriquecedora para nuestro matrimonio. El cómo de ser un matrimonio tan ordinario, un matrimonio que no conocía mucho de iglesia, cómo Cristo nos hace ese llamado, cómo Cristo nos rescata del mundo y nos invita a colaborar con esta gran empresa, lo hemos externado, Matrimonios Católicos en Acción, y ha sido de una manera, ahora sí que extraordinaria, la benevolencia que se ha manifestado de Él hacia nuestro matrimonio, hacia nuestras familias, puesto que vemos esa raíz tan fecunda en nuestras hijas, cómo han entendido cómo un matrimonio se desvive, se desgasta dentro de las filas de MCA por un fin de primeramente como matrimonio estar bien, y matrimonios aparte de estando bien, ayudar a otros matrimonios también a encontrar esa cercanía, esa vivencia, esa experiencia en Cristo. La verdad hemos externado mucho y sabemos que a lo mejor es muy difícil para otros tantos matrimonios, pero para lo que Ana y Óscar ha sido esa experiencia, es un compartirle a ellas también como familia el por qué y el para quién estamos sirviendo dentro de MCA. Y definitivamente todo ha sido gracia. Gracia porque cuando nosotros llegamos al movimiento fuimos la comunidad número 10 y por obra de Dios y gracia de Él, lo vuelvo a comentar, porque nosotros llegamos cuando la comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Soledad
se aperturaba. Estamos hablando que eso fue hace 15 años. Desde la primera reunión que nosotros asistimos hasta este momento que estamos haciendo esta grabación, tenemos ahora sí que la gracia de poder expresarles, compartirles que pues hemos estado aquí escuchando la voz de Dios, pero sobre todo también dentro de lo que cabe con un entendimiento de lo que es la entrega. Una entrega generosa que se nos va compartiendo por medio del testimonio que nosotros mismos como matrimonio nos hemos encontrado en todas las comunidades donde hemos ido. Y sí es muy importante para nosotros expresar que el tiempo en el que nosotros empezamos a caminar en el movimiento, para nosotros fue muy importante la transformación que tuvimos como matrimonio primeramente, lo que nosotros sabíamos que nuestras hijas estaban recibiendo como beneficio, pero sobre todo el saber que Dios podía utilizarnos para poder llevar su mensaje a más matrimonios. Para esto nosotros en este caminar de estos 15 años, en el año 2013, prácticamente nosotros terminamos una coordinación parroquial, ahí en Nuestra Señora de la Soledad, fuimos los primeros coordinadores de ahí. Posterior a esto fuimos llamados al grupo de gobierno. Para este tiempo, nuestro asesor eclesial el día de hoy, Padre Héctor Emilio, se había acercado ya al movimiento, ya así como lo habían platicado Rosario y Manuel y Rubén y Angélica, ya se había vislumbrado toda la parte de ser unos grupos parroquiales, un grupo parroquial, a la transición de un movimiento diocesano. Nosotros llegamos en 2013 al grupo de gobierno, GBR, conocido por todo el movimiento, y llamados a la comisión de formación. Con el acompañamiento en aquel entonces del padre Héctor Emilio y ya con algunos rasgos de toda la organización que padre Rubén había ahora sí que puesto como institución en el movimiento, para nosotros fue mucho más sencillo tener este entendimiento y ya únicamente ir dando el seguimiento a cada una de las cosas estructuradas que estaban. En su tiempo, durante el 2013 hasta el 2019, donde somos electos como coordinadores, de la misma manera ya bajo estatuto como Rubén y Angélica, en todo este tiempo, la verdad fundamental para nosotros el acompañamiento de nuestros sacerdotes, de nuestros pastores, nuestros asesores en las comunidades, en la parte diocesana del Padre Miguel Ángel, que de verdad nuestros respetos por el acompañamiento que ha tenido durante todos estos años en el movimiento. Y pues indiscutiblemente al Padre Héctor Emilio nos ha tocado dentro de lo que cabe una formación muy directa y un trabajar directamente con él en diferentes aspectos de lo que ya se había sembrado en un principio, porque no se ha modificado nada dentro de lo que cabe la estructura del movimiento en retiros, en reunión quincenal, ha sido básica. Lo que hemos tratado de hacer es ponerle una coma, una letra, un punto y tratar de dar un seguimiento formal. Nosotros estuvimos desde el 2013 hasta el 2019 a cargo de la Comisión de Formación. En esta comisión nos permitió, la verdad, un enriquecimiento para ver, la verdad, las necesidades que se tenían en el movimiento e ir ahora sí que enfocados en cada una de ellas, hasta el momento que se dio este cambio en donde adquirimos la coordinación general en 2019. Dicen que el que obedece no se equivoca y yo creo que eso nos ha caracterizado mucho como MCAnos, en donde Ana y Oscar han tenido esa peculiaridad de seguir la estructura que ya muchos han trabajado, que ya muchos han entregado empeño, desvelos, y eso es lo que a lo mejor hemos nosotros tratado de compartir a los demás hermanos dentro de MCA. Después de esta coordinación parroquial, en donde ya nos adentramos a la coordinación general, pues hemos iniciado esta gran aventura desde el 2019 junto con Padre Héctor Emilio, en el cual pues nos hemos apoyado a un 100%, trabajado hombro con hombro, el cual agradecemos su fidelidad al movimiento, su entrega, su amor y lo que identifica dentro de MCA en esas dolencias, en esas luces, en esas sombras, que nos las comparte y de esa forma pues a nosotros como coordinación general nos da también con el grupo base rector, que son otros tantos matrimonios que nos apoyan de distintas comunidades en dar esa directriz a lo que es todo el movimiento. Actualmente MCA se conforma de 20 comunidades. Hemos tenido también situaciones de cierre, hemos tenido situaciones de reaperturas también y primeramente Dios pues ya hablando también con otros sacerdotes interesados del movimiento para hacer esas nuevas aperturas ya junto con las
con los matrimonios de la Comisión de Apertura y Seguimiento. Entonces hemos trabajado de una manera con lo cual ya hay herramienta, ya hay orden, ya hay un cimiento fuerte, y pues el gran reto yo creo que no nada más queda en Ana y en Óscar, sino en los que vienen también por delante como coordinadores generales, en los que ya estuvimos en la coordinación general, hablando de Rubén, Angélica, en el caso también de Manuel y Rosario, de hacer ese empuje en las distintas comunidades, porque nos debemos a las comunidades por la dualidad que el movimiento maneja, tanto diocesana como parroquial. Entonces es un empuje, una constante en el cual no debemos de flaquear. Ana, tú eres testimonio de ello también, que vemos como hombres a lo mejor somos un poquito más testarudos, pero el empuje de la mujer, la verdad, yo lo reconozco, al menos en nuestro matrimonio, cómo con ese empuje logramos perseverar en el amor a Cristo. Y ya cuando te enamoras de Cristo, mi hermano, la verdad, aunque te escondas, Él te sigue cautivando, te sigue enamorando constantemente. Así es, pues podemos compartir con ustedes también que durante los primeros 11 años del movimiento, el movimiento caminó con un logotipo, una imagen significativa de una familia bajo una casita. Era un logo dentro de lo que cabe, pues ahora sí que utilizado de las redes sociales o de internet básicamente. Y tuvimos la oportunidad de participar en hacer algo más nuestro, en donde ya Óscar nos podrá comentar de una manera un poco más detallada lo que representa para nosotros el logo emblemático que portamos, ahora sí, cada uno de los miembros de Matrimonios Católicos en Acción. Es decir, MCA caminó un promedio de 11 años con un logotipo que se encontraba en internet. Ya después, cuando nos empezó a llamar la atención ese logotipo, en lo personal, pues indagué poquito que era de por Sudamérica ese logotipo. Y estaba muy padre porque nos da esa identidad como MCA. Entonces ya se dio la oportunidad y hemos dicho qué tan benevolente ha sido Dios con nosotros, que me dio esa facultad y esa oportunidad de tomar esas iniciativas para crear un nuevo logotipo ya, ahora sí que a nombre de Matrimonios Católicos en Acción, en donde adoptamos los colores básicos del logotipo anterior, pero ya le dimos forma. Hay un sinfín de significados dentro del logotipo en el cual pues dan esa exhortación en beneficio y en pro a la familia, en donde vemos en ese logotipo una familia muy unida, una familia muy católica, una familia en el cual se atreve a apostar por la vida, tanto así que en el nuevo logotipo está la mujer embarazada, está una casita como representación de iglesia doméstica, y tenemos céntrico a nuestro Cristo, a un Cristo vivo, no únicamente crucificado, en el cual hacemos extensiva esa frase de Cristo está entre nosotros, está ahí, estará, en el cual también, pues dentro del significado del mismo logotipo, está esa fracción del pan, que nos invita constantemente a nuestras misas dominicales, en esa comunión en la cual nos volvemos a reencontrar, aparte de nuestras reuniones quincenales. Es una manera de enriquecernos como Iglesia Católica también, y hay algo primordial que Manuel Gordián y Rosario externaban, que este movimiento sin duda alguna fue inspiración del Espíritu Santo, y está el Espíritu Santo también dentro del mismo logotipo. Entonces es un sinfín tanto de colores como de significado del mismo logotipo que te hacen enamorarte sin duda alguna de MCA, de sentirte identificado, y pues bueno, ya con la gratitud de Dios hacia cada uno de nosotros, pues cómo no compartir esa gracia con los demás matrimonios también. Así es, definitivamente, como lo participaba Óscar, el logotipo da en el centro de lo que nuestro movimiento como fundamento tiene. Son nuestras reuniones quincenales alrededor de una tacita de café, conviviendo, viviendo y expresando nuestras experiencias, fraternalizando con nuestros hermanos, pero para nosotros es muy importante como movimiento el alimento que se nos da domingo a domingo. Por lo mismo, el movimiento gira alrededor de nuestra misa dominical. Todas las comunidades tenemos dentro de lo que cabe la facultad de tener nuestra misa asignada por nuestros pastores, en donde nos reunimos nuevamente, donde nos hace girar en torno a, pues, a lo que es Cristo, Eucaristía, y para nosotros de verdad el tener eso como forma de vida, como movimiento, es algo básico, algo que realmente ha hecho que como matrimonio y familia valoremos todo lo que la Iglesia Católica tiene disponible para nosotros como matrimonios, e ir a la sociedad y compartirlo.
Muchísimas gracias por dejarnos compartir este pequeño momento o pasaje de nuestras vidas. De igual manera, gracias Padre Miguel Ángel, Padre Héctor Emilio, y un agradecimiento fraterno a todos los sacerdotes que han hecho posible que Matrimonios Católicos en Acción el día de hoy, por obra del Espíritu Santo, siga caminando en esta iglesia de Tijuana. Y sin duda alguna también agradecer a los ex coordinadores generales que también han compartido, porque ha sido escuela y han sido semilleros también para las coordinaciones que seguramente Dios ya puso sus ojos en cada uno de ellos para que de igual forma estén al frente de Matrimonios Católicos en Acción. Gracias, hermanos, y gracias a todos por su atención. Agradecemos profundamente a Ana y a Óscar, que tienen el gran desafío de estar a la cabeza de la coordinación de este importante movimiento y tienen la misión de continuar pues con esta responsabilidad de seguir acompañando a todas estas comunidades de matrimonios. Bien, pues Rubén de Angélica hace un rato mencionaba la palabra sinodalidad, el programa pastoral de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Él ha insistido y actualmente se realiza a nivel internacional un sínodo con el tema justamente de la sinodalidad, que significa caminar juntos, donde todos somos importantes, todos somos el pueblo de Dios, laicos, sacerdotes, vida consagrada, etcétera. Somos protagonistas de este tiempo clave de la iglesia y del mundo. A nosotros nos toca construir la iglesia ad intra, pero también ad extra. La iglesia se autoedifica, pero también construye el reino de Dios hacia afuera. Es por eso que todo lo que han compartido los 3 matrimonios que nos han hablado a lo largo del desarrollo de este panel, pues no hubiera sido posible sin la asistencia eclesial de los pastores, que tenemos esta hermosa tarea de acompañar a nuestras ovejas. Y es por eso que en este momento le voy a ceder la palabra a quien ya hace algunos años comenzó con la responsabilidad de ser el asesor diocesano de este importante movimiento. Estoy hablando del asesor actual, el padre Héctor Emilio, mi gran hermano y amigo en este camino de la Arquidiócesis de Tijuana. Vamos con él para que también él nos comparta qué ha significado MSA en su vida como sacerdote y cuál ha sido su función acompañando a esta comunidad de matrimonios. Muchas gracias, Padre Miguel Ángel. En mis inicios, yo no conocía propiamente a MSA. Ciertamente había escuchado que estaba en la Inmaculada Concepción, que estaba en alguna otra parroquia, pero hasta ahí. Cuando a mí me hacen la invitación, cuando me invitan a que en la parroquia donde yo era párroco, Corpus Christi, pudiera haber la posibilidad de tener a MSA, pues por un momento no lo vi oportuno porque yo personalmente como párroco tenía un grupo de matrimonios y tenía la visión que yo creo que la mayoría de los sacerdotes la podemos tener, que los movimientos pues son nacionales, internacionales y no son propiamente de una parroquia. Y con el tiempo, no en la parroquia Corpus Christi, sino ya fue propiamente en la parroquia de la Inmaculada, donde pude conocer el dinamismo que tenía el movimiento ya en varias parroquias, y es así como lo empecé a conocer. Tardé mucho tiempo porque no es común que un movimiento diocesano también sea parroquial, y cómo fue surgiendo el movimiento matrimonial, porque su carisma es propiamente conyugal. Y esto a mí me pareció muy interesante porque toda mi vida sacerdotal había trabajado con matrimonios de manera personal o por el ministerio y el oficio que tengo en la diócesis
dentro del tribunal eclesiástico. Entonces, de allí empieza en mi interior un entusiasmo por conocer. Y además hay algo que me llamó la atención, que cuando viene la elección de su santidad el Papa Francisco, él convocó inmediatamente al sínodo sobre la familia. Y dentro de los temas que se hablaban en los medios de comunicación era sobre la comunión eucarística a los divorciados vueltos a casar. Y MCA hacía la invitación y todos sus miembros pues eran matrimonios sacramentados, algunos en unión libre, otros en unión civil o en segundas nupcias. Y todo ello me gustó, porque si el Papa Francisco ya estaba abriendo y estaba convocando a una reflexión a nivel mundial con este sínodo, pues quería decir para mí, en mi interior, que MCA se había adelantado muchos años, por así decirlo, de 2004-2005, cómo empezó a consolidarse, a tener este movimiento en diferentes parroquias, en la evangelización, aun cuando no tenían el sacramento del matrimonio, siempre y cuando vivieran establemente como pareja. Y pues Dios va llevando a cada quien de manera misteriosa, y es así como nos encontramos con el Señor. Y ahí fue donde vi la gran riqueza de MCA, la variedad de parejas, de matrimonios, hombre y mujer. Y me entusiasmó mucho y dije, bueno, cuando me hicieron la invitación, la acepté con gusto porque era una oportunidad de tener ese contacto físico, personal, espiritual, pastoral, y de ayudar en lo que ellos me fueran pidiendo y lo que fuera la necesidad que la iglesia me estaba sugiriendo en ese momento. Sin duda recuerdo que el padre Miguel Ángel ya en aquel tiempo era coordinador de movimientos y pues me sentía seguro porque había alguien de experiencia a nivel pastoral que iba conduciendo todos los movimientos en la diócesis, ahora arquidiócesis, y también, pues dentro de estos movimientos era MCA. Y también porque él conocía el movimiento. Ahora, cuando ya estoy en el movimiento, quise ver un poquito con ellos el caminar. Y ya lo tenían, porque habían tenido buenos sacerdotes que les iban guiando. Primero, pues sin duda, el padre Miguel Ángel. Pero también desde el inicio, en quien surgió la inquietud, como en toda parroquia, muchos de los párrocos buscamos tener un grupo de matrimonios, porque es la evangelización de la familia, del matrimonio. Y pues así inició MCA, ¿verdad? En la parroquia de la Inmaculada, como un grupo, después se fue extendiendo y ahí venía la tarea, pues, no difícil, sino de repensar, reflexionar, de sentarnos a ver qué era lo que el Señor nos estaba pidiendo y les estaba pidiendo a ellos como movimiento. Y es así cuando iniciamos propiamente con los estatutos canónicos, conforme la Iglesia lo pide y lo requiere, y va confirmando a través de la autoridad del obispo, pues aquel carisma, porque así es como la Iglesia va caminando, cómo va llevando Dios, nuestro Señor, va llevando sus dones que están sembrados en el campo de la Iglesia, como fue en MCA. Fui uno más en colaborar con ellos, pero también quiero mencionar que cuando yo llego, Padre Miguel Ángel, el Padre Rubén Betancourt, ya llevaban un camino avanzadito
que a mí me tocó realmente retomar. Y hasta el día de hoy, mucho de lo de ellos, sus sugerencias, todas sus, quizá también hasta alguna corrección, el ir cómo caminar como matrimonios dentro de la diócesis, de la pastoral diocesana, pues hasta el día de hoy permanecen. Los estatutos pues se aprobaron ad experimentum y el movimiento siguió creciendo. Y como todo, pues había comunidades muy florecientes, había comunidades que no eran tan florecientes, pero lo importante era no perder el camino, evangelizar, buscar a los matrimonios. Y en la medida evangelizarlos, pues el Señor es el que nos iba acomodando a todos. Yo siempre tuve esa confianza, esa fe, porque las cosas de Dios así caminan, despacio. Y mi colaboración fue, pues, ayudar, asesorar para que ellos, porque yo siempre los he visto esto en MCA, que son muy trabajadores. Y yo creo que a nivel diocesano, desde el señor arzobispo lo ha comentado, desde don Rafael, el señor don Francisco, y me han dicho que siempre han sido y se han caracterizado por ser apostólicos, trabajar en la viña del Señor. Y esto a mí me gustó mucho, que ellos como obispos lo observaran y también que me lo comentaran. Ahora, hasta el día de hoy, como de unos años atrás, MCA se ha ido consolidando, ha ido madurando y ha ido editando su propio material, todo aquello que requiere, pues para ir caminando conforme la diócesis, conforme la iglesia les pide. Y al día de hoy, yo personalmente me siento muy satisfecho con ellos. Para mí son un testimonio, no hay excepciones, porque cada matrimonio, cada familia de ellos, para mí son muy importantes. No los conozco a todos de manera muy personal, pero sí a muchos de ellos. Y siempre he tenido esa predilección por la pastoral en los adultos, matrimonial, familiar. ¿Cómo funciona? Bueno, parroquial y diocesano. Y esto es, yo creo que un secreto que tiene MCA. Yo soy el asesor diocesano general, pero cada párroco pues es un asesor local de su comunidad. Y mientras en su comunidad, yo diría, y lo digo a veces de manera muy coloquial, que casi donde está MCA se convierte en un brazo derecho del párroco, porque la misma estabilidad, el mismo matrimonio estable, pues le va dando estabilidad también a la familia, a la sociedad, y para el párroco siempre son una mano derecha en todos los aspectos, sin mencionar ninguno. Siempre son muy útiles en la evangelización parroquial. Pero he allí donde es lo interesante, que están en su parroquia, pertenecen a su parroquia, pero tienen esa dimensión diocesana. Y en la dimensión diocesana se nutren, se alimentan, tienen una parte formativa muy interesante, también tienen en común sus retiros de 3 días para nuevos integrantes y para la evangelización de nuevas parejas de cada una de sus parroquias. Entonces, siempre están en su comunidad. Son comunidades estables, parroquiales, pero que a nivel diocesano se nutren, se alimentan, y el primer responsable sin duda es el señor arzobispo, don Francisco Moreno Barrón, y él es, con el coordinador de movimientos, quienes van conduciendo todos los movimientos, toda la iglesia, toda la pastoral, pero en este caso con nosotros,
pues como también con todos los movimientos al igual. Pero me llama la atención que don Francisco, el arzobispo nuestro, es la cabeza del movimiento. Y como cabeza del movimiento, pues él es quien puede darnos también líneas a seguir. Ahorita hablamos del tema de la sinodalidad. Y hay otro documento que se llama el Proyecto Global de Pastoral, el PGP. Y siempre MCA va siguiendo muy de cerca las indicaciones diocesanas, siempre está dentro del pulso de la pastoral diocesana, y esto para mí es muy interesante porque van caminando con toda la diócesis, y esto para mí es muy hermoso, y eso lo he aprendido mucho de ellos. Ahora, hay algo más que también quiero comentar. A lo largo de estos años me han tocado algunas de las coordinaciones que ya se han mencionado, y he conocido las comunidades, he estado presente en los retiros, en algunas reuniones, pero siempre trato y hago el esfuerzo de acompañarles. Como todo párroco, pues tenemos obligaciones que a veces nos impiden, o agenda llena, que me impiden estar en todos los momentos. Pero un signo de madurez que voy identificando en ellos es que aun cuando no esté yo en alguna reunión, saben cómo deben conducirse. Es decir, no perder nunca el sentido eclesial. Y esto también me agrada. Y esto también yo creo que nuestro arzobispo estará muy contento porque es un fruto de nuestra arquidiócesis. No vienen de fuera, de otra ciudad, de otro país, de otra diócesis, no. Son de aquí, de esta diócesis, de esta tierra, de este obispo, de nuestra iglesia local. Y esto es una gran riqueza, que el Señor, el Espíritu Santo nos haya bendecido con este carisma de MCA. Y algo más, sé, y a mí me han buscado personalmente de otras diócesis, de otros lugares, de otras ciudades, porque quieren también tener a MCA allá. Pero hemos visto que es conveniente no salir de nuestra diócesis hasta que tengamos un camino un poco más andado para tener más solidez, para tener más claridad, y esto es también buscar la unidad que la Iglesia nos pide hoy en día. Yo quiero MCA, como sacerdote quiero toda la Iglesia, en mi corazón de pastor, donde el Señor me pida, donde mi obispo me envíe, donde lo que mi obispo me pida, ahí estaré. Hoy por hoy estoy en MCA y trataré de dar lo más que puedo para los matrimonios y para todo el movimiento. Y en este aniversario 22º, pues para mí es dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque MCA es un don para nuestra diócesis. Es un carisma conyugal y hoy más que nunca las parejas, los matrimonios necesitan nuestra ayuda. Y ojalá que no perdamos de vista. Un aniversario es revisarnos ante Dios, cómo vamos caminando en la obra que Él nos ha encomendado, pero también poner nuestra mirada e ir en busca de aquellos que más nos necesitan, es decir, aquellas parejas que están buscando a Dios y quizá nosotros somos el medio. Agradezco al Padre Miguel Ángel que esté aquí, que me esté haciendo estas preguntas y que me haya provocado para yo responder de esta manera mi experiencia con MCA. Gracias, Padre Miguel Ángel. Tú sabes que te estimo mucho y te admiro, y también que eres una guía, puesto que tú estás impregnado
de la pastoral diocesana, nacional, y esto para mí es seguridad en lo que estamos haciendo. Gracias. Agradecemos al padre Héctor Emilio pues este compartir tan interesante de su experiencia caminando junto con el movimiento, pero también su visión como sacerdote, como pastor, como párroco, como asesor diocesano y por supuesto con todas las responsabilidades que conlleva estos cargos. Gracias, padre Héctor Emilio, porque con tu testimonio creo que también tú nos motivas a nosotros a seguir adelante. Bien, pues ahora yo también quiero compartirles un poco sobre cuál ha sido mi experiencia con este movimiento. Y bueno, tengo que hacer mención de cuando yo regresé de la ciudad de Roma, de mis estudios, en el 2010, fue justamente cuando tuve la oportunidad de conocer a Rosario y a Manuel Gordián en una invitación a través de un amigo en común que nos llevó a un restaurante, compartimos la mesa, los alimentos. Ya me había nombrado en aquel entonces don Rafael Romo Muñoz como responsable de los movimientos y asociaciones laicales en una primera etapa, que ahora me encuentro en una segunda etapa con esta responsabilidad que desempeñé primero por 11 años. Acababa de ser nombrado de esta responsabilidad cuando ellos y yo tuvimos la oportunidad de conversar para ver pues qué era lo que este movimiento, que en aquel entonces era grupos parroquiales, estaba aportándole a la arquidiócesis de Tijuana. Y yo me acuerdo perfectamente que en este discernimiento de dar el paso de ser grupo parroquial a ser movimientos, pues había dudas, había confusiones, no había estatutos, no había claridad todavía en la espiritualidad, en el carisma, en el apostolado. Ya tenían la experiencia de una vida pastoral, pero todavía no se había concretado como se tiene hoy. Y me acuerdo de lo que comentaba hace un rato Manuel de Rosario, aquel encuentro en su casa con las hermanas dominicas, y donde la pregunta que yo les hacía era, ¿qué es lo que aporta MCA de diferente a los otros movimientos que trabajan con matrimonios? Creo que esa fue la primer pregunta desafiante que se tuvo que responder. ¿Qué es lo que hacía diferente a MCA? Y bueno, pues esto desembocó en todo lo que ha compartido ya el padre Héctor Emilio sobre el trabajo con matrimonios que se encuentran en situaciones irregulares, a lo mejor segundas nupcias, a lo mejor unión libre o solamente unión civil. Y sin embargo, cómo ellos se pueden integrar tranquilamente y perfectamente a esta iglesia que es una madre que nos abraza a todos y cómo podemos irlos integrando a la vida de la iglesia. Y bueno, pues a partir de ahí ya vino todo este camino que se ha recorrido y se ha compartido. Yo tuve la oportunidad de invitarles a abrir comunidad en 2 de las 3 parroquias donde he sido párroco. En 2 parroquias los he invitado y he tenido gratas experiencias en la parroquia de San Bernabé Apóstol. Nació en tiempos de que yo era párroco ahí una comunidad, y después en la parroquia de Cristo Rey de Tijuana nació también otra comunidad por invitación de su servidor. De tal manera que no solamente he tenido la oportunidad de acompañar al movimiento a nivel diocesano, sino también he querido como párroco que en mis comunidades exista esta herramienta tan importante para la pastoral familiar. También tengo que decir que he recibido constantes invitaciones para apoyar en los retiros de MCA, en los congresos con alguna charla, en los espacios de formación permanente que tienen, alguna plática formativa, alguna conferencia, incluso ya en las comunidades locales, parroquiales, eventos que organizan como desayunos, conferencias, una plática de reflexión a su reunión quincenal. En fin, para mí ha sido una gran riqueza que me ha aportado cuando también fui responsable de la Vicaría de Pastoral, una visión de la Arquidiócesis de Tijuana, porque han estado presentes en las 3 ciudades que conforman la Arquidiócesis de Tijuana, que son Rosarito, Tecate y Tijuana.
Bien, pues creo que ahora me ha tocado ver este camino, cómo han llegado a construirse y a consolidarse como un movimiento que tienen mucho que aportar a la vida arquidiocesana, y yo no descarto la posibilidad de que un día, cuando sea el momento y el Espíritu Santo lo disponga, y por supuesto nuestro señor arzobispo, puedan ir a otros lugares, a otras ciudades, a otras diócesis, a compartir esta riqueza que aquí ha edificado a tantos matrimonios y a tantas familias. Bien, no me queda más que reconocer y agradecer la participación que MSA siempre ha tenido en todas las actividades diocesanas. Prácticamente se les han encomendado tareas muy importantes en distintas actividades de la arquidiócesis y siempre han salido adelante con entusiasmo, con alegría, con mucho espíritu de servicio, imitando a la Santísima Virgen María, porque no basta con servir, sino que hay que servir con alegría. Bien, pues es así como yo también les comparto un poco sobre mi experiencia con este movimiento tan importante. Y ahora vamos a pasar a un último momento que creo que será muy interesante, porque ahora yo como moderador voy a lanzar algunas preguntas tanto a los matrimonios como al padre Héctor Emilio, de preguntas que creo pudieran ayudarnos a visualizar cómo concebimos este movimiento actualmente y muy probablemente cómo lo concebimos para el futuro. Bien, pues vamos a pasar a ese siguiente momento de preguntas y respuestas con los panelistas con los que estamos celebrando este 22º aniversario de Matrimonios Católicos en Acción. Bien, tengo que aclarar que las preguntas que voy a hacer en este momento a los distintos panelistas, ellos no las saben. De tal manera que la pregunta la voy a lanzar y se va a quedar completamente en vivo para todos ustedes grabada la respuesta que ellos van a compartir. Bien, quiero hacer la primera pregunta al matrimonio de Manuel y Rosario Gordián y preguntarles: ¿cuál ha sido la aportación que Matrimonios Católicos en Acción han aportado a nuestra arquidiócesis de Tijuana? ¿Cuál ha sido la gran aportación de MSA a esta arquidiócesis? Matrimonios Católicos en Acción, como hace rato lo comentaban y lo mencionaban, pues está dentro de la arquidiócesis de Tijuana en varias cosas. Donde quiera que hay servicios pastorales, ahí estamos nosotros. Desde el Consejo de Laicos, que el señor arzobispo tiene a bien tener varios miembros precisamente de Matrimonios Católicos en Acción, así como también estar en las diferentes pastorales, en las diferentes dimensiones también. Estamos en OCAF, estamos en COMBLA, estamos ahora en Fajulabi. Prácticamente estamos en varias cuestiones dentro de la arquidiócesis que nos permiten dar ese servicio con amor a todos nuestros hermanos, no nada más de MSA, sino también de nuestra arquidiócesis de Tijuana. ¿Gustaría? Y de alguna manera eso es una satisfacción también para nosotros como matrimonio. Nos ha ayudado eso a mantenernos firmes en el servicio, y creo que sin temor a equivocarnos, queremos que otros matrimonios también se involucren en estos servicios. Es algo satisfactorio el poder apoyar y aportar a otros matrimonios, los cuales nos acompañan, y de alguna manera les damos referencia de qué tan rica es nuestra iglesia, qué tan rica es lo que nosotros tenemos dentro de nuestra iglesia. Creo que eso es algo muy satisfactorio, y también creemos también que para otros matrimonios una gran ayuda y un gran apoyo para que sigan en este caminar. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Manuel. A continuación quiero hacer la siguiente pregunta a Rubén y a Angélica. Nos encontramos viviendo un tiempo donde la sociedad está cambiando vertiginosamente.
Es un tiempo, una era de las redes sociales, de la cultura de la inmediatez, una cultura también, desgraciadamente, de la muerte, por todo lo que desgraciadamente sucede a nuestro alrededor en la vida social, las inseguridades a las que estamos expuestos. Y en esto, las primeras víctimas, por así decirlo, los primeros que sufren las consecuencias de todo esto son los hijos de los matrimonios. Estoy hablando de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Por eso a ti, Rubén, y a ti, Angélica, ¿cómo consideras que MCA les ha ayudado a los matrimonios a darles herramientas para aprender a acompañar a sus hijos en este cambio de época tan tremendo que nos está tocando vivir? Gracias, Padre Miguel Ángel, por la pregunta y por la oportunidad. Angélica, ¿cómo la ves? Sí, gracias, Padre. Sí, creemos que primeramente como matrimonio, estando bien como matrimonio, con Dios entre nosotros, siendo ejemplo de nuestros hijos, es como empieza esto. Sí, platicábamos así rapidito de una posible respuesta, ¿no? Pero yo creo que a raíz de la pandemia, esto que comenta Padre Miguel Ángel se intensificó, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestros hijos, voy a decirlo así, no nuestros jóvenes, nuestros hijos más metidos en lo suyo, vamos a decirlo así, un poquito el reflejo de los grupos de jóvenes parroquiales, quisiera decirlo así. No digo que sea el reflejo de nuestros hijos, pero algo hay de eso, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy fuerte ahí, como dice Angélica, el ejemplo que debemos y podamos dar a nuestros hijos. Sin embargo, hemos platicado ya este tema en lo personal, Angélica y yo, aunque no es el carisma como tal, al MCA ser parte de la pastoral familiar, pues probablemente tendríamos que empezar a escribir un poquitín ahí alguna relación de temas hacia jóvenes. No solamente temas conyugales como los tenemos y muy bien establecidos, etcétera, sino a lo mejor ir pensando en un brazo o en un ala que apoye o que esté directamente comprometida, a lo mejor primero con nuestros hijos y después, ¿por qué no? Así como estamos en la parroquia, en matrimonios, ¿por qué no ser parte también de estos jóvenes en la parroquia, no? Es otra área, es otra idea, pero a lo mejor con la formación esta que tenemos y al tener a nuestros hijos en casa y tener este diálogo con ellos, que a veces no es tan fácil el diálogo, pero al ver la problemática que ellos nos representan o nos comentan a veces, pues ¿por qué no ir trabajando un poquito más en temas, no solamente hacia el matrimonio, sino con temas también hacia jóvenes? Como dice Padre Miguel Ángel, la sociedad está cambiando muy rápido, sobre todo ellos, los jóvenes ahorita, no digo que no quieran saber nada de la iglesia, pero les cuesta mucho trabajo o nos cuesta mucho trabajo a nosotros enamorarlos de esto, involucrarlos, hacerles ver que lo inmediato no es lo mejor que existe, ¿no? Hay muchas cosas a mediano plazo, a futuro. Hablarles del matrimonio a los jóvenes no es fácil ahorita, no es fácil convencerlos de que realmente el fortalecimiento de la pareja dentro del matrimonio, eso es lo que la iglesia nos pide y eso es lo bueno. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero creo que el reto es ese. Así es. El reto es importante y pues serían dos retos, ¿no? Continuar con lo que estamos haciendo como matrimonios y ahora esta alita, pues ni tan chiquita, que es la parte de los jóvenes o de nuestros hijos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Rubén y Angélica, por su respuesta. Definitivamente un gran desafío que viven las familias hoy por hoy y que estoy seguro este camino va a seguir hacia adelante, de tal manera que MCA pues va a tener que seguir enfocando
el tema de la formación de sus miembros. Es un tema también importantísimo, la formación de todos nosotros como agentes de pastoral. Nadie da lo que no ha recibido, por eso tenemos que formarnos para cumplir con nuestra vocación y con nuestra misión. Bien, ahora vamos con Ana y Óscar. Ellos, me consta, son personas que trabajan, que son padres de familia, que son actualmente los coordinadores diocesanos de MCA, de tal manera que desempeñan diferentes roles. La pregunta que yo les quiero hacer a ellos es cómo le hacen para mantener un equilibrio entre tantas responsabilidades. Cómo tener suficiente tiempo para ir a la iglesia, para atender a sus hijos, para poder ir a su trabajo, en fin, porque esto implica un equilibrio tremendo seguramente. Y bueno, pues también hay encuentros y desencuentros, ¿no? En la pareja, con los hijos, en la familia, etcétera. Por eso yo quiero que nos compartan cómo le han hecho, porque esta realidad la viven seguramente otros matrimonios del movimiento MCA. Muchísimas gracias, Padre, por esta pregunta, porque yo creo que con esta pregunta nos permite manifestar un poquito de lo que Dios hace en nuestra vida, porque si no fuera por Él y encomendándole todo a Él, pues muchas veces las cosas, a primera vista, las cosas se ven imposibles, usted bien lo dice. Hay que equilibrar un sinfín de situaciones, organizaciones, para que las cosas se den. Pero nosotros, dentro de lo que cabe, hace 15 años que estamos aquí en Matrimonios Católicos en Acción, nos quedó una cosa muy clara a Óscar y a mí, y no me va a dejar mentir él. Principalmente al movimiento estamos, vivimos y hacemos por nosotros como matrimonio, porque sabemos que va a repercutir en nuestras hijas. Entonces, con esa visión, se mueve todo alrededor de esta visión, porque todas las actividades que se sumen, tanto de coordinación o de otras actividades, las vamos realmente alimentando primeramente de amor, del amor que Dios nos da a nosotros, y con ese amor nosotros también aprendemos a darnos, a despojarnos a lo mejor de aquellos tiempos de ocio, de algunos tiempos que a lo mejor podrían ser para nosotros mismos, pero donarnos, darnos a lo mejor esos tiempos que podría ser a lo mejor para un hobby, para salir de vacaciones, para hacer algunas otras cosas, pero con una convicción, Padre, tan segura que podemos hacer mención que nuestras hijas han crecido con esta convicción. ¿Y cómo lo hacemos? Desde un principio, la menor de mis hijas tenía 1 año y medio cuando llegamos al movimiento, y la mayor tenía 6, 7 años, y ellas han visto cómo hemos nosotros caminado en el movimiento, y una de las explicaciones o uno de los comentarios que siempre hacemos con ellas es el por qué. No es nada más hacer por hacer, ni dejarlas por dejarlas, ni ocuparnos por ocuparnos. Siempre les hemos dicho el beneficio que conlleva para 1, para 2, para 3, así sea para un solo matrimonio como para 100, 50 o 10, el esfuerzo que personalmente podamos hacer dando una pequeña parte de nuestra vida, eso vale la pena, porque ellas saben que más familias, no nada más las de ellas, se benefician. Pudiéramos inclusive, Padre Miguel Ángel, el hablar de voluntad, el hablar del amor al apostolado, del hablar del amor a MCA, pero la realidad que vivimos matrimonialmente, nosotros, al igual que muchos de ustedes también, nos envuelven, nos empapan, y muchas veces son tan abruptos las situaciones que a veces por nuestras propias fuerzas ya comprobadas nos hemos percatado que no podemos, y por tal motivo tenemos que estar en una constante oración, porque hemos sido ahora sí que un matrimonio que ha ofrecido, que ha entregado todo esto a la voluntad de Dios. El cansancio, claro, nos doblega, el sueño nos llega, el hambre nos llega, la cuestión económica nos ha también arrollado, en donde que trasládate de un lugar a otro, de una comunidad a otra, reunión a otra, y yo creo que eso lo vivimos a flor de piel muchos matrimonios dentro de MCA. Pero si tenemos algo muy en claro como área de oportunidad, es que dentro del mismo movimiento hay un gran amor al apostolado y a lo que estamos haciendo, como Ana externaba,
el que no se trata de hacer por hacer únicamente, sino con la convicción bien clara a quién estamos sirviendo. No perder de vista a ese Cristo que nos llamó por nuestro propio nombre a partir de un retiro que fue el número 13, el cual nos cautivó y que en ese momento, en ese proceso de enamoramiento, en Ana y en Oscar creció ese enraizamiento a MCA y el decir, es que sí se puede hacer. Si a nosotros unos matrimonios nos aperturaron de muy lejos, si a nosotros matrimonios nos han venido a compartir, es un semillero que sin duda alguna nosotros hemos sido parte de ese mismo semillero y queremos con esa vivencia compartirle a otros matrimonios que sí realmente se puede, que sí te va a llegar muchas situaciones humanas, claro, que no por el hecho de estar de este lado en la coordinación y representando una comunidad, estás exento de las situaciones matrimoniales, pero sabemos que con el amor de Dios, tomándonos de la mano y diciendo y externando como lo hemos dicho en reunión quincenal, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, no mi voluntad muchas veces. El decir, Cristo está entre nosotros, está ahí, estará. Con ese fervor, creo que es de la manera que Ana y Oscar han caminado, siempre dando un ejemplo muy claro y congruente a nuestras hijas, a nuestra familia, que sí somos señalados, que sí somos a lo mejor mencionados y que hay comentarios que a lo mejor incomodan dentro de la misma familia. Es una naturaleza que el matrimonio de MSA y que inclusive de toda iglesia dentro del servicio del apostolado de Cristo, pues ha sido a lo mejor testigo de ello. Pero eso no nos desmorona, eso no nos ha mermado, Ana, tú eres bien testigo de ello, en el cual somos bien tercos y la verdad es tanto el amor que tenemos a MSA que a donde nos convoquen, a donde nos inviten, estamos representando. Hoy actualmente la coordinación general, claro, pero el día de mañana que no estemos en la coordinación, creo que lo haremos con el mismo gusto, con el mismo amor de estar poniéndonos esa camisa de MSA, representando al movimiento. Y creemos que con ello, pues las dificultades sí pesan, pero son más ligeras tomándonos de la mano y invitando a Cristo a nuestra vida matrimonial día con día. Y pues ya por último le vamos a compartir un secreto, ¿verdad? Que a lo mejor no se los habíamos dicho a nadie, pero la verdad edifica. Los compromisos no son compromisos nada más por irlos a cumplir, edifica porque vamos juntos, la voluntad es de los dos, regresamos juntos a casa, dialogamos, cosa que muchas veces si no tuviéramos esta dinámica de matrimonio tan viva en el movimiento, no hubiéramos edificado nuestro matrimonio como hasta el día de hoy Dios lo ha permitido. Entonces, ese es un secreto, que como matrimonio, cuando tú crees que estás sirviendo, Dios te está sirviendo a ti. Dios te está dando amor, Dios te está haciendo conocerte más como matrimonio y qué bonito los dos, la verdad, para nosotros disfrutamos mucho, así sea lejos, cerca, sea 1 hora, 2 horas, lo que se convoque, nosotros lo hacemos con mucho gusto y disfrutamos como matrimonio también estos momentos. Entonces disfrutarlo es también parte de que Dios nos da la oportunidad de crecer como matrimonio. Y claro, no es miel sobre hojuela, eso lo externamos, pero para ello estamos anclados en nuestra reunión quincenal, en nuestra comunidad. Por ello estamos, por gracia de Dios, en Matrimonios Católicos en Acción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, Oscar, por su respuesta. Yo creo que va a ser un testimonio para todas las personas que vean este video, que escuchen sus palabras, cómo mientras ustedes se ocupan de las cosas de Dios, Dios se ocupa de ustedes y de sus hijas, pero claro, ustedes también obviamente son muy responsables y también están al pendiente de seguir construyendo su familia como iglesia doméstica. Gracias por responder esta pregunta y que se quede como un testimonio para la posteridad. Bien, ahora quiero hacerle una pregunta al padre Héctor Emilio. El padre Héctor Emilio, como responsable y como asesor espiritual de este movimiento, padre, tú sabes que tenemos grandes desafíos en el mundo actual y Matrimonios Católicos en Acción pues sigue vigente más que nunca, y yo te pregunto, ¿cómo visualizas el futuro de MCA? ¿Qué sigue para MCA? Ahorita estamos celebrando el 22º aniversario, pero cuando lleguen las bodas de plata, por ejemplo, ¿qué crees que será el camino que se haya recorrido en estos años y que tiene como desafío el
Movimiento de Matrimonios Católicos en Acción. Gracias, Padre Miguel Ángel, por la pregunta. En este 22º aniversario, sin duda, como dije ahorita, es un momento de dar gracias a Dios, ponernos frente a Él y revisar cada comunidad, cómo han vivido el tiempo que tienen, pero también revisarnos como movimiento en estos 22 años, cómo hemos ido caminando. Quizá unos tienen más tiempo que otros, pero todos tienen un sentido de pertenencia al movimiento. Ahora, ¿qué puedo visualizar? ¿Qué visualizo de aquí a las bodas de plata, a los 25 años del movimiento? Me gustaría que los matrimonios fueran caminando las comunidades como lo estamos haciendo, pero lo reafirmaran más, el seguir caminando juntos para continuar con este programa del Santo Padre en toda la Iglesia Universal con el tema de la sinodalidad. Que todos verdaderamente las comunidades vayan madurando y vayamos caminando en miras a que todos vayamos en la misma sintonía. Y otra que yo espero que así como van surgiendo algunos matrimonios que van caminando más a prisa que otros, pues porque tienen cualidades, virtudes y van teniendo algún compromiso en la diócesis, van teniendo algún compromiso más en su comunidad, en su parroquia, por los dones que Dios les ha dado, los carismas, pues han surgido en MCA y qué bueno que a los 25 años se percibieran más estos frutos que Dios da a la iglesia, a la sociedad, por medio de los matrimonios de MCA. Ahora también visualizo pido a Dios más bien que ojalá que los sacerdotes, nosotros como párrocos, nos comprometiéramos más a una pastoral familiar, en concreto MCA, el matrimonio. Como su carisma es conyugal, yo me pregunto, y lo digo, que un factor que tiene a la sociedad ahorita en momentos difíciles es también que el divorcio, las uniones no regulares, la integración familiar, la integración de la misma pareja. Entonces tenemos mucho por qué hacer en la evangelización. Tenemos mucho trabajo apostólico y los sacerdotes, los párrocos, pues somos los primeros a los que Dios nos pide que cuidemos la pastoral familiar y donde haya grupos de matrimonios, sea de MCA o de otro tipo de movimiento, pero ahorita me enfoco a MCA, que lo cuidemos, que preservemos el carisma que el Espíritu Santo ha suscitado en esta iglesia particular de Tijuana, para que siga dando frutos y sigan creciendo más comunidades parroquiales con MCA o con algún otro movimiento. Pero en este caso a mí me toca pues como sacerdote MCA hoy por hoy, y deseo que a los 25 años sean más comunidades, que vayan madurando más y más, porque eso hablará muy bien de los matrimonios, de su vida conyugal y también de su vida familiar. ¿Y por qué no pensarlo? Que quizá en el ir caminando, ir reflexionando delante de Dios como iglesia, si hubiera la posibilidad de ir integrando esa parte familiar de manera paulatina, de manera sabia, cuando el movimiento vaya dando frutos
de solidez y que tenga muy claro lo del carisma. Algo más es que si ahorita son arriba de 20 comunidades de MCA en la arquidiócesis, ojalá que para los 25 años no solamente sean más, sino sean más comprometidos, primeramente en su vida matrimonial, en su comunidad parroquial y en su vida de iglesia. Y que nunca olviden que Dios siempre les acompaña, que el Señor siempre va con nosotros y que en toda obra de apostolado, cuando se va a abrir una nueva comunidad, el Señor se vale de nosotros, se vale de un matrimonio o de otro matrimonio para llevar la palabra, para llevar la semilla de MCA a otra comunidad y que ahí vaya fecundando, vaya creciendo y después vaya dando frutos. Y eso yo visualizo que en los 25 años sean más comunidades y más sólidas y que los sacerdotes, los párrocos, tengamos que le pidamos a Dios esa sabiduría, esa fortaleza para poder acompañar más de cerca a los matrimonios, a las comunidades de MCA, que son una riqueza y son siempre nuestro brazo derecho en las comunidades. Yo lo digo por las que he tenido. Yo cuando inicié con MCA no era párroco, ni era responsable de ninguna comunidad, y aún así valoraba el movimiento. Cuando llegué a Divino Maestro, como ahora en María Madre de la Iglesia, pues son un brazo derecho para mí y para toda la comunidad parroquial, y son una gran riqueza, porque a final de cuentas son matrimonios y pues son importantes en la evangelización hoy en día. Ojalá que esto y mucho más de aquí a los 25 años surjan mociones en las mismas parejas, en las mismas comunidades, para bien de todo el movimiento de matrimonios católicos en acción. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado a lo largo de todo este material que con tanto cariño se ha preparado para todos ustedes y que seguramente quedará para la posteridad de este hermoso movimiento de matrimonios católicos en acción, que siguen haciendo y seguimos haciendo juntos historia para esta iglesia particular de la Arquidiócesis de Tijuana. 22 años se dicen fácil, se dicen rápido, pero como ustedes han escuchado, ha sido todo un camino de luces, sombras, desafíos, pero siempre guiados por el Espíritu Santo y siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María. Cuando vean este video, compártanlo con sus amistades, con sus amigos y motiven a otros matrimonios a que se acerquen a la Iglesia Católica, porque es una madre que nos está esperando con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Nos despedimos con el lema de Matrimonios Católicos en Acción, que identifica a este movimiento y que representa la espiritualidad de cada uno de ellos. Cristo está entre nosotros. Está y estará. Cristo está entre nosotros. Está y estará. Cristo está entre nosotros. Está y estará.